Hola, buenos días. Vamos a dar inicio. Al parecer todavía tienen alguna confusión de que no saben a qué grupo pertenecen. Por eso el traslape de los horarios. Entonces, deben ustedes ver en imagino que tienen un documento donde están registrados ustedes. Ahí dice el grupo. Bien, grupo uno o grupo 2. Por eso es que no pueden tomar dos materias simultáneamente. Bueno, pues vamos a dar inicio el día de hoy. Me imagino que ustedes sí saben a qué grupo pertenecen. Por lo tanto, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios. Me imagino que sus compañeros aún no se conectan, es porque no conocen el enlace, pero el enlace es el mismo, es el que se les hizo llegar desde un inicio. Bien, bueno, vamos a resolver algunos ejercicios el día de hoy. Estamos viendo el tema de conversiones, el cual es el tema principal de la primera tarea que ya les envié. Y si no les ha llegado, entonces es porque no me han enviado por Telegram mensaje. Bien, entonces espero que lo hagan en breve. Y vamos a iniciar esto. Son ejercicios muy sencillos, todos estos. Pero el objetivo es que ustedes sepan cómo se realiza este tipo de ejercicios realmente muy simples. Bien, bueno, así es. En este grupo iniciamos a las de 8 a 10 horas y en el grupo otro es de 12 a 14 horas. Bueno, un ejercicio muy simple. La densidad del oro es 19.3 por gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es su equivalencia en kilogramos sobre metro por metro cúbico? Vamos a ver. Este, a ver, ya vamos a dar inicio. Bien. Bueno, la densidad de los materiales está relacionado con el peso, entre comillas, peso de estos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un litro de agua que un litro de aceite. Si tú los pones en una báscula, van a registrar masas diferentes, a pesar de que es el mismo volumen, un litro de agua, un litro de aceite. Tampoco es lo mismo tener a lo mejor una carreta llena de madera que llena de placas de acero. No es lo mismo. Bien, ocupan el mismo espacio, el mismo volumen, sin embargo, es mucho más complicado mover la carreta llena de acero. Entonces, esa propiedad o bien esa cantidad física relacionada con el volumen y con la masa de algunos materiales se llama densidad volumétrica. La densidad volumétrica se define de la siguiente manera. Densidad volumétrica es igual a la masa partida sobre el volumen. Bien, así. En palabras es eso. ¿Cómo es en símbolos? La densidad volumétrica la asociamos a la letra griega llamada ρ. Se escribe así. La masa pues la llamamos m y el volumen v mayúscula. Bien, eso es la densidad. Así es como se define. También tenemos densidad superficial, es decir, que no, es masa entre área.
densidad lineal, que es masa entre longitud. Y hay densidad de carga también. Hay otros tipos de densidades, no es la única, pero esta es la que nos sirve para resolver este ejercicio o para entenderlo. ¿Bien? Esta es la densidad. Por ejemplo, para el agua, hay muchos valores para la densidad, dependiendo del material. Para el agua, la densidad es de alrededor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, es muy fácil de entender. Imagina que tú tienes 1 metro cúbico de agua. 1 metro cúbico puede ser el tinaco que tienes en tu casa. Lo aproximamos a 1 metro cúbico, es esto. Bien, todo esto está lleno de agua, todo, absolutamente, todo. Bueno, si tú pones esto en una báscula, imagina que dispones de una báscula suficientemente grande para soportar todo esto. ¿Qué te va a registrar? ¿Cuál es la masa registrada en esta báscula? Pues resulta que te va a registrar 1000 kilogramos si es que tú tienes aquí adentro 1 metro cúbico de agua. ¿Bien? Así. Y ese 1000 entre 1 es representado por la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si tú agregas más agua, es decir, estás agregando más volumen a este contenedor donde se está depositando, entonces la masa va a cambiar. Pero cuando tú hagas esa división de masa entre volumen, siempre te va a dar 1000. Es lo mismo. No importa si tienes, por ejemplo, 2 metros cúbicos de agua. Si tú tienes 2 metros cúbicos, así, y tú lo pesas, todo esto, imagina ahora que aquí el contenedor es más grande, es el doble de grande. Bien, así, es el doble. Entonces, como es el doble de grande, tienes el doble de volumen. Todo esto es agua. Aquí son ahora 2 metros cúbicos. ¿Cuál debe ser la masa? Pues la masa registrada debe ser de 2000. ¿Por qué debe ser 2000? Porque si tú divides 2000, la masa, kilogramos, entre el volumen, que son 2 metros cúbicos, esto te va a dar 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto es la densidad de este fluido. Bien. Si agregas más o si quitas volumen, la masa aumenta o disminuye. Pero el cociente de masa y volumen siempre va a ser 1000, para el caso del agua. Para otros materiales, o bien para, por ejemplo, aceite, depende de qué aceite tú estés trabajando. En promedio, podemos trabajar un aceite de 915 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es una densidad típica del aceite, 915. Observa que es menor que la del agua. Significa que si tú intentas mezclar agua y aceite, entonces estos, bueno, sabemos que no se mezclan, ¿bien? Pero como no se mezclan, entonces una capa de fluido debe quedar por debajo y otra por arriba. ¿Quién va a quedar por abajo? ¿Sí lo han hecho alguna vez? Imagina que aquí tú intentas mezclar los dos fluidos. ¿Quién va a quedar arriba? ¿Quién va a quedar abajo? El más pesado, entre comillas, pesado, es el que tiene mayor densidad, es decir, el agua. Bien, el agua va a quedar por abajo, aquí, y arriba va a quedar el fluido menos denso o más ligero, que sería en este caso el aceite. Bien, quedaría de esa manera. Entonces, sí, podemos agregar otros fluidos que no se mezclen con estos y vas a tener una torre de fluidos. Eso es un experimento muy sencillo y
divertido en mecánica de fluidos. Eso lo ven los mecatrónicos. Bien. Pero bueno, espero que te quede un poco más claro el concepto de densidad. Así como hay densidades para los líquidos, hay densidades para los sólidos y densidades para los gases también. El aire tiene una densidad, el metano también tiene una densidad, el vacío tiene una densidad, claro que sí. Bien, bueno, aquí en este ejercicio estamos analizando la densidad del oro. Una densidad típica de este material sólido es de 19.3 gramos por cada centímetro cúbico. Bueno, queremos saber la equivalencia de esta densidad, pero expresada en kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, vamos a hacerlo. Tenemos aquí una densidad de 19.3 gramos partido sobre centímetro cúbico. Recuerda que gramos se abrevia solamente G, no le inventes cosas que no existen, y centímetro como cm. Bien. Lo que queremos hacer nosotros es transformar esto en kilogramo dividido entre metro cúbico. Bien, es decir, las unidades de masa que aquí antes eran gramos, las queremos expresar en kilogramo, y lo que era volumen aquí como centímetro cúbico se quiere expresar en metro cúbico. ¿Cómo se hace esto? Es algo muy sencillo de hacer. Observa que aquí están cambiando las dos unidades, la de masa y la de volumen. Las dos cambian. Entonces debo yo encontrar dos factores de conversión. Vamos a hacerlo. Bueno, antes de esto, necesito saber si conozco directamente la equivalencia entre gramos y kilogramos. Pues resulta que sí, ¿verdad? Recordemos, clase pasada que, bueno, de hecho no en la clase pasada es algo que ya se sabe. Un kilogramo contiene 1000 gramos, ¿vale? Así, 1000 gramos. Qué fácil. Es decir, que yo conozco, para convertir esto a esto, sí lo puedo hacer directamente. Bien, pero ahora, ¿puedo hacer el otro? ¿Puedo convertir directamente centímetros cúbicos a metros cúbicos? A lo mejor no me sé esa equivalencia. Lo único que yo conozco es que un metro contiene 100 centímetros. Bien, así. Pero esta equivalencia no es la misma que la de volumen, porque aquí está expresado al cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Muy, muy fácil. Vamos a elevar al cubo el lado izquierdo y elevar al cubo el lado derecho. Bien, es una ecuación, entonces lo que tú hagas a la izquierda es lo mismo que debes hacer a la derecha. Y vamos a operar. Un metro elevado al cubo es un metro por un metro por un metro. Bien, eso es 1 por 1 por 1, te da 1. Metro por metro por metro, te da metro cúbico. Ahora lo de la derecha, 100 al cubo es 100 por 100 por 100. Es un número muy grande. No lo voy a hacer, simplemente lo voy a expresar como 100 al cubo. Bien. De hecho, ese número sería 1.000.000. Tiene muchos ceros, ¿verdad? Tiene 6 ceros el millón. Lo dejo así, como 100 al cubo, para no expresarlo 1.000.000. Y centímetro al cubo es el centímetro por centímetro por centímetro, y eso te da centímetro cúbico. Y mira, hemos encontrado la equivalencia entre metros cúbicos y centímetros cúbicos. Esa equivalencia es la que yo voy a insertar aquí. Bien. ¿Sale? ¿Tienes dudas hasta el momento? Si no hablan, yo entiendo que no tienen dudas. Muy bien, no hay dudas. Vamos a continuar. Ya tengo las equivalencias, pues vamos a trabajarlas. La densidad del oro. Voy a poner solamente el número, 19.3 gramos dividido entre centímetro cúbico. Bien. Necesito abrir dos paréntesis aquí porque voy a cambiar dos unidades. El primero de ellos, voy a suponer que es el de la masa, y el segundo, el del volumen. Bien, no importa el orden,
orden de los factores no altera el producto. Bueno, como el primero va a cambiar los gramos a kilogramos, entonces te pregunto, ¿en qué posición deben ir los gramos y en cuál otra los kilogramos? De tal manera que cuando tú operes, cancelen estos gramos. Bueno, si no lo sabes, haz pruebas. ¿Qué pasa si yo pongo aquí gramos y abajo kilogramos? Si lo pongo así, este gramo multiplicado por este gramo no se cancela. Si lo ves, se eleva al cuadrado. Gramo por gramo es gramo cuadrado. Entonces no me conviene esa configuración. Mejor lo hago así. Si lo escribo de esta forma, observa, gramos arriba, gramos abajo, ¿qué pasa? Se eliminan. ¿Y qué queda? ¿Qué sobrevive? Kilogramo en el numerador, que es lo que yo necesito. ¿Sale? Entonces me conviene esta configuración. Aquí debo rellenar con números. ¿Qué números son? Pues 1 kilogramo corresponde a 1000 gramos. Bien, cuando tú hagas estas operaciones, el gramo cancela. Bien, quedando arriba kilogramo. Vamos con el segundo paréntesis. En el segundo paréntesis es algo similar, pero debes notar que en el caso del centímetro cúbico está dividiendo. Si lo quieres eliminar, entonces este centímetro cúbico debe estar en el numerador. De esta manera se elimina, ¿sabe? Y si yo pongo centímetro cúbico en el denominador y en el numerador, entonces aquí debe ir metro cúbico. Y hay que rellenar. ¿Qué números son? Son los que encontramos. 1 metro cúbico corresponde a 1.000.000, ¿verdad? 1.000.000 es 100 a la 3. De esta manera, centímetro cúbico se muere con este y sobrevive metro cúbico denominador. Lo que viene son hacer cuentitas. 19.3 por este 1 por este 100 al cubo, dividido entre 1000 por 1. Bien, entonces hagan uso de sus calculadoras si quieren. Y te va a dar 19.300. Esto es igual, es exactamente igual a esto de aquí. ¿Pero en qué unidades? Quedarían unidades de kilogramo, arriba y abajo, metro cúbico. Bien, y esa sería la densidad del oro expresado en kilogramos sobre metro cúbico. Que significa que si tú tienes 1 metro cúbico de oro, la masa registrada en la báscula va a ser de 19.300 kilogramos. Muy pesado, ¿verdad? Muy pesado. 1 metro cúbico de oro, imagínate. Bueno, impresionante. ¿Alguna duda? Ni una. Ok. Miren, este está algo interesante. Otro ejercicio asociado a conversiones también. Estos ejercicios son del Semansky. Bueno, ahí está. Dice, cierto automóvil híbrido, un cierto automóvil híbrido que consume poco combustible, tiene un rendimiento de gasolina de 55 millas por galón. ¿Okay? Un galón lo tomamos como 3.785 litros. Bien. Es decir que ese automóvil por cada 55 millas consume 1 galón de gasolina. Entiéndelo así. Pregunta 1. Si vas manejando dicho auto en Europa y quieres comparar el rendimiento con el de otros autos europeos, vamos a expresar este rendimiento en kilómetro sobre litro. Bien. Utilizar factores de conversión del apéndice no lo necesitamos porque ya lo sabemos. Si el depósito de gasolina, como segunda pregunta, de este automóvil tiene una capacidad... Nos madre, ya empezó la clase. Pregunta.
¿Cuántas veces deberás llenar el depósito de gasolina para conducir 1500 kilómetros? Qué puto, güey. Vamos a ver. Muy sencillo. Mira, debes tú identificar lo que hay que realizar. Eso es muy fácil. La primera pregunta es expresar este número, que representan millas por galón, lo queremos representar, pero en kilómetros sobre litro. ¿Bien? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice que la capacidad del tanque de gasolina es de 45 litros. ¿Bien? ¿Cuántas veces debes llenarlo si debes recorrer esta distancia? Tomando en cuenta que tu rendimiento es de 55 millas por galón, ¿vale? Eso es un poco más complicado, pero se puede resolver. Vamos por el primero. Inciso A. No es necesario hacer un dibujo, ¿no? Aquí no. En el inciso B posiblemente. Vamos a resolverlo. Tenemos 55. No lo escribas así, millas por galón, porque así no puedo yo eliminar las unidades. Entonces, este 55 millas por galón me conviene escribirlo como millas sobre galón. Bien. Ahí está. ¿Cuál es la unidad de galón? Bueno, la abreviatura. Déjame buscarlo rápidamente. Ok, ya. Porque esta G solita representa gramos. Galón se abrevia así. ¿Vale? Ya, así está más claro. Bueno, lo que queremos hacer es transformar esto en kilómetro sobre litro. Bien, eso es lo que, así lo entendemos. Bueno, observa aquí que la milla debe ser transformada a kilómetro y el galón debe ser transformado a litro. Para lograr esta conversión necesitamos conocer las equivalencias. ¿Conocemos la equivalencia que hay entre milla y kilómetro? No directamente. Lo que yo conozco es lo siguiente. Bien, una milla contiene aproximadamente 1609 metros. Es lo que yo conozco. Bien. Sin embargo, también sé que un kilómetro contiene 1000 metros. ¿Cómo encuentro la equivalencia entre millas y kilómetros? Fíjate que esta equivalencia no la tengo, directamente no, ¿bien? Pero puedo encontrarla a través de este camino. Puedo convertir esto a esto. Y con esto ya genero esta de aquí, ¿bien? Razónalo. Mira, es muy sencillo. Todo esto de aquí. Ahora sí es más fácil. Un kilómetro contiene 1000 metros y una milla contiene 1609 metros. ¿Cuántos kilómetros hay en una milla? Bueno, aquí puedes hacer un factor de conversión previo para encontrar la equivalencia directa entre millas y kilómetros. ¿Cuál es? Aquí abro un paréntesis. Yo quiero transformar los metros a kilómetros. Bien, observa aquí, estamos aquí. ¿Sale? Aquí estamos. Entonces, esto lo puedo eliminar. Esto ya lo conocemos para que te quede un poco más claro. Para que yo cancele los metros aquí, entonces, ¿en qué posición deben ir acá? ¿Arriba o abajo? Pues abajo. Bien. Si los pones abajo, mira, se cancelan fácilmente. Si los pones arriba, no se cancela. Bien. Se hace metro elevado al cuadrado. Entonces, aquí ponemos kilómetro y aquí metro. De esta manera, cuando tú operes las unidades, este y este
se cancela, ¿bien? Y quedaría kilómetro en el numerador. Ahora, ¿qué números van? Pues arriba va 1 porque representa 1 kilómetro y abajo va 1000 metros. Haz la operación. Si tú la haces, te va a dar 1.609. Pero, ¿qué te va a dar? ¿Qué unidades sobreviven? Aquí, kilómetros. Y ya tendrías la equivalencia. Esta equivalencia es la que yo necesito. Bien. Esta es una conversión. Solamente expresamos metros a kilómetros. Eso es todo. Y esa equivalencia me sirve para esto de aquí. La del kilometraje. Bien. Esta. ¿Vale? La equivalencia que hay entre galones y litros, esa sí la sabemos directamente, ¿verdad? Sabemos que un galón contiene 3.785 litros. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Este es el grupo 2. Bien, así lo tengo yo registrado. Estamos en el grupo 2. Bueno, entonces, fíjate que esta equivalencia es la directa. Ya tengo las dos equivalencias necesarias para lograr esta conversión. Vamos a hacerlo. Entonces, lo hacemos aquí abajo. 55 millas sobre galón. Como voy a transformar dos unidades, debo abrir yo dos paréntesis o dos factores de conversión. No importa el orden. El primero puede ser para la distancia y el segundo para el combustible o el volumen. ¿Sale? O al revés. Realmente eso no importa. Entonces, el primero lo voy a hacer para la distancia, es decir, para convertir millas a kilómetros. Me doy cuenta que aquí están millas en el numerador. Para que yo pueda eliminar, deben estar en el denominador. Bien, deben estar en esa posición si yo quiero la eliminación. Y arriba quedaría kilómetro. De esta manera, cuando tú operes, esto se va y quedaría simplemente kilómetro arriba. ¿Qué números van? Abajo va un 1 porque es una milla y arriba va 1.609. En el caso del paréntesis amarillo, ahí representa el volumen. Aquí serían galones en esa posición y abajo litros. ¿Por qué deben ir así? Porque aquí tienes galón dividiendo, galón multiplicando, se cancelan y queda el litro dividiendo. ¿Bien? ¿Qué números van? Pues un litro corresponde a 3.785. ¿Sale? Y solamente hay que hacer esas operaciones. Multiplica todo lo que está arriba, multiplica todo lo que está abajo y después divide. ¿Bien? Entonces, en su calculadora, muchos de ustedes a lo mejor no saben usar todavía los, ¿cómo se llama? Los paréntesis. No lo sé, a lo mejor ya lo dominan. Pero lo que hacen muchas veces es así, tal cual, lo que hacen salvajemente es 55 por 1.609 por 1 entre 1 por 3.785. Muchas veces lo teclean así. Y pues la calculadora no se equivoca. La calculadora es inteligente, al igual que el usuario. Bien, pero hay veces que los usuarios no saben controlar la máquina. ¿Qué hacer en esos casos? Para que te dé el resultado correcto, tú debes decirle a la máquina que el resultado de lo de arriba lo divida entre el resultado de lo de abajo. Por lo tanto, tú debes decirle a la máquina, multiplica todo esto. Eso me da un resultado. ¿Bien? Y este par de paréntesis te dice, la calculadora entiende que primero debe ejecutar esa operación. Y después, cuando hagas la división,
que ves un segundo resultado, debes encerrarlo también en un par de paréntesis. De esa manera la calculadora entiende que lo que resulte arriba debe ser dividido entre lo que resulte abajo. ¿Sale? La forma correcta sería esta. Entonces, ya te lo dije, ¿qué resultado te da? 55 por 1.609 por 1 dividido entre 1 por 3.785 te da 23.38 aproximadamente. Bien, compruébalo. Entonces aquí te da 23.38, lo voy a redondear a décimas como 4. ¿Y qué unidades sobreviven? Arriba quedaría kilómetro y abajo litro. Bien, por lo tanto aquí es kilómetro sobre litro. ¿Y listo? Esta sería la equivalencia del rendimiento de ese automóvil. Por cada 23.4 kilómetros se consume 1 litro de gasolina. ¿Vamos bien? ¿O ya te perdiste? Vamos bien, ok. Ahí está. Se me hace un buen rendimiento, ¿verdad? Bastante bueno, diría yo. 23.4 kilómetros, imagínate, por cada litro. Muy bueno. Bueno, eso responde el inciso A. Inciso B. Si el depósito de gasolina de este automóvil tiene una capacidad de 45 litros, la pregunta es, ¿cuántas veces deberás llenarlo para conducir 1500 kilómetros? ¿Entiendes la pregunta? Mira, a lo mejor con dibujos. En física es importante hacer diagramas para que se te facilite la comprensión. Tú estás aquí en el punto A y quieres ir al punto B. La separación entre estos es de 1500 kilómetros. Y son kilómetros, ¿verdad? Sí, metros no es metros. Ok, ahí está. Entonces, resulta que el volumen del depósito de gasolina es de 45 litros. Y también resulta que el rendimiento de ese automóvil es de 23.4 kilómetros por cada litro. Imagina que tienes el tanque lleno. ¿Cuántos kilómetros vas a recorrer con un tanque lleno? Si tienes tú este rendimiento de 23.4. Lo puedes hacer, ahorita lo hacemos, ¿bien? Bueno, a lo mejor ese número que te resulte no es suficiente para recorrer esta distancia de 1500 kilómetros. A lo mejor ese primer llenado te alcanza para ir aquí, ¿bien? Aquí es un llenado. Lo vuelves a llenar y llegas a lo mejor acá. Lo vuelves a llenar y llegas por acá. ¿Cuántas veces necesitas hacer esto para recorrer esos 1500 kilómetros? Bien, esa es la pregunta. Quizá así ya lo entiendas un poco mejor. Bueno, la pregunta entonces es muy fácil, ¿verdad? Solamente debo yo dividir los 1500 kilómetros entre la distancia que recorre un llenado de este tanque. ¿Cuánto recorre el auto cuando yo lo lleno una sola vez? ¿Cuánto es esta distancia? Esa distancia debe ser la misma que esta y debe ser la misma que la otra. ¿Bien? Porque es el mismo tanque, es el mismo automóvil. A esta distancia vamos a ponerle un nombre. Voy a llamarle D. ¿Bien? Y esta D representa la distancia que recorre el automóvil con el tanque lleno de gasolina hasta vaciarlo por completo. Entonces, es muy sencillo. Observa. Nosotros sabemos que el rendimiento de esta cosa es de 23.4 kilómetros sobre litro. ¿Qué pasa si yo multiplico esto por el volumen del tanque? El volumen o la capacidad de este es de 45 litros, ¿verdad?
por cada litro recorre 23.4, pero yo no tengo un litro ni dos, tengo 45 en total. Entonces, si haces esta operación, observa que aquí los litros cancelan y quedaría kilómetro en el numerador. ¿Cuánto es esta operación? Si tú la haces, te daría 23.4 por 45, te da 1053. Aquí te daría exactamente 1053 kilómetros. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Este número, que si tú tienes el tanque lleno, vas a recorrer esta distancia, porque estás multiplicando por la capacidad de este depósito. Bien, este 1053 kilómetros es justamente lo que nosotros llamamos D en el diagrama. Ya tengo el kilometraje recorrido por un tanque lleno, pero fíjate que no me alcanza. Tengo 1053 kilómetros y yo necesito recorrer 1500. Entonces, vamos a llamarla aquí, total de llenado va a ser igual a los 1500 kilómetros que yo necesito recorrer dividido entre los 1053 kilómetros que recorro con un tanque lleno. Entonces, observa que aquí las unidades se eliminan y si haces esta división, te da 1.42 y con muchos numeritos. No es necesario poner los infinitos números, no, porque muchos lo que hacen es como en la primera ponen todos los números, ¿verdad? Así, 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 todos formaditos. No, eso no se hace en física. En física tienes que ser un poco consciente, tienes también que tener un poco de criterio, de saber cuántos decimales serían buenos colocar. A ver, si yo pongo, ¿cuánto resultó de esta operación? 1500 entre 1053, 1.4245, lo voy a poner así. ¿Tú crees que esto es adecuado? Este número, 1.4245, ¿o necesita más o necesita menos? Recuerda que estamos calculando. Estamos calculando las veces que se debe llenar el tanque de gasolina. ¿Tiene sentido llenarlo 1.4245 veces? No, quedaría bien con 1.42, ¿no? 1.42 es razonable, sí, es razonable. Así no tanto, ¿verdad? Así tampoco. Yo, a mi parecer, basta con un decimal. Así. Es que depende qué estés calculando también. Aquí estoy calculando el llenado de un depósito. Bien, 1.4 veces, perfecto. Bien, pero debes redondear correctamente. Acuérdate que aquí había un 2. Espero que sepas redondear, y si no, eso lo debes ver en matemáticas. Bien, entonces se redondea correctamente así. 1.4 veces, y ese sería el resultado. Bien, ahorita tengo dudas. Queda menos de un minuto, entonces para la siguiente videollamada le dan clic al mismo enlace que ya tienen, ¿sale? No se vayan.